Khalid Mohamed Báez, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Muchas gracias, presidente. Con su permiso, diputado Maurilio Hernández, con el permiso de los integrantes de la mesa directiva, de nuestros diputadas, diputados, de quienes nos siguen también a través del canal del Congreso, a través de los medios digitales y por supuesto a los medios de comunicación. Primero que nada, quiero comentar que la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, antes de iniciar mi intervención, quiero decirles que por supuesto estamos de acuerdo con la diputada Jessica en el tema de la paridad. No podemos decir que somos de la Cuarta Transformación y pregonamos la paridad y la perspectiva de género si aquí internamente nosotros no la proclamamos. Así que por supuesto que estamos de acuerdo nosotros con ese tema. Compañeras y compañeros, sé que este tema que vamos a presentar en este momento pues es muy controversial, ya se ha discutido mucho a nivel federal. Sé que hay oposición seguramente en este tema y que serán días y meses de mucha controversia, mucho debate en este tema. Pero para nadie es un secreto que existe una profunda decepción en cuanto a la impartición de justicia en el Estado. Un desencanto que hay, un distanciamiento del Poder Judicial con el pueblo mexiquense. Sin duda alguna tenemos esto que revertirlo de manera inmediata. Mucho nepotismo, mucho influyentismo, mucho tráfico de influencias, muchos privilegios, mucho abuso de poder diariamente que se da por parte del Poder Judicial. Pero también hay que decirlo, no solamente tendremos que presentar esta iniciativa en materia del Poder Judicial, también tenemos que presentar iniciativas para que pueda ser como un tema integral el tema de reformas a las fiscalías. Pero de entrada, el Partido del Trabajo va a presentar en este momento su primera iniciativa en materia de reformas al Poder Judicial. El pasado 15 de septiembre del año en curso hicimos historia. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de reforma judicial a diversos artículos de la Constitución en materia de Poder Judicial de la Federación. Hecho histórico que sin lugar a dudas, pues esta reforma de gran relevancia le otorga a las y los ciudadanos de la República el derecho de elegir a los titulares de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial. Desde 1917 y hasta la fecha de la publicación de la reforma, los mexicanos nunca fuimos tomados en cuenta para poder decidir e intervenir en este órgano jurisdiccional. Las instituciones de impartición de justicia tienen un distanciamiento muy marcado con la ciudadanía. Se ha perdido credibilidad y legitimidad sobre las decisiones de quienes encabezan el Poder Judicial, dando paso a abusos, tráfico de influencia, corrupción y nepotismo. La justicia, más que un simple concepto teórico, moral, jurídico, hasta religioso, es un derecho a los que millones de mexicanos no tienen acceso. Durante décadas se ha manejado un sistema de poder judicial con ciertas deficiencias que no permiten un proceso legal óptimo y eficaz. Entiendo, compañeros y compañeras, que difícilmente todos van a estar de acuerdo. Tienen el derecho a disentir, pero el pueblo decidió y hoy nos toca continuar con el proceso transformador que nos dejó la reforma judicial. Por eso estoy aquí, no solo para presentarles este proyecto de decreto, sino para exhortarlos al perfeccionamiento de nuestros ordenamientos jurídicos en materia judicial, porque esta reforma es una reforma que la gente eligió y que millones de mexiquenses apoyan. El pueblo tiene una necesidad desmedida de justicia y es nuestro trabajo atender lo que la gente demanda. Hoy
los mexicanos tienen la extraordinaria posibilidad de ser escuchados, de decidir quiénes serán los que apliquen la ley con transparencia y objetividad. Quien cree que no estamos listos para votar y ejercer la democracia, para elegir a los impartidores de justicia, aún no comprende las problemáticas que enfrentan quienes son víctimas de un delito, quienes son despojados de sus bienes, quienes sufren abusos de poder, quienes lo pierden todo para poder pagar un abogado con la esperanza de que su asunto se resuelva. Hablemos también de los excesivos privilegios que transgreden con una procracidad a la propia Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, teniendo a ministras y ministros ganando hasta más que el Ejecutivo Federal. No vamos lejos, lo dice el artículo 16 del presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de México para el ejercicio fiscal 2024. El presupuesto asignado al Poder Judicial asciende a un monto de 5,778,215,504 pesos. Un ministro de la Suprema Corte de Justicia percibe un salario de 792,256 pesos mensuales, que incluye sueldos bases, compensaciones, primas vacacionales, aguinaldo, seguros médicos mayores y de vida, entre otras prestaciones. Un magistrado, por su parte, recibe un salario mensual de 374,203 pesos, mientras que un juez de distrito percibe 337,575 pesos mensuales. De acuerdo con el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal, más de 400 jueces en el Estado de México reciben sueldos entre los 80 y 110,000 pesos mensuales, con un salario promedio neto anual de 381,495,000 pesos para los jueces del Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura del Estado. Se requiere de una reorientación del gasto público en justicia, ya que en la actualidad el Poder Judicial de la Federación asigna más del doble del presupuesto que el resultante de la suma de los 32 presupuestos de los poderes judiciales estatales. Asimismo, se hace la supresión del nepotismo, que le cierra las puertas a miles de aspirantes con excelentes capacidades para un cargo de tal magnitud, solo por no tener influencias. La impunidad y la corrupción son el origen de la depravación del Poder Judicial. Y sí, aunque estas son dos palabras que se repiten con frecuencia, no es más que por el impacto negativo que está teniendo en nuestro Estado. Y está en nuestras facultades contribuir para que este efecto se revierta. Hoy por hoy, en el Estado de México, la justicia no es pronta ni expedita. Actualmente se ha planteado un modelo de reestructuración del Poder Judicial, el cual va a ser el arranque de un avance que durante décadas se había quedado paralizado. Este proyecto de ley que presentamos los diputados del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, y en congruencia, por supuesto, con la Cuarta Transformación, lo presentamos como el digno comienzo para un cambio en las instituciones judiciales, donde prevalecen los derechos, y lo digo muy claro y lo resalto, donde prevalecen los derechos de los trabajadores, la perspectiva de género y los derechos humanos. Para lograr un cambio sustantivo en materia judicial es imprescindible avanzar hacia una reestructuración de la impartición de justicia en el país, por un Estado de México justo y legítimo en la aplicación de la ley. En el mencionado decreto de reforma del Poder Judicial a nivel federal, se estableció en el artículo transitorio 8º segundo párrafo que las entidades federativas tendrán un plazo de 180 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto para realizar las adecuaciones a sus constituciones locales. A la fecha han transcurrido más de un mes de los 6 establecidos que como Congreso tenemos para reformar nuestra constitución local. Por ello acatamos el imperativo constitucional federal para activar el proceso de reforma a nuestra constitución local con la presente iniciativa. Por tal motivo, presentamos esta iniciativa de ley en materia del Poder Judicial, que tiene como finalidad reformar
diferentes artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, misma que se ajusta a los principios establecidos en la reforma judicial federal, homologando algunos preceptos legales y armonizando también algunas figuras, eliminando, por ejemplo, la figura del Consejo de la Judicatura Federal por un órgano de administración responsable de la gestión y administración, así como lo relativo a la carrera judicial local. De igual forma, la creación de un tribunal de disciplina judicial local que será el responsable de supervisar y sancionar a los jueces que no cumplan con sus responsabilidades, además de reiterar la elección popular para jueces y magistrados a través del voto libre y secreto. De igual modo, habrá reformas importantes en este ordenamiento legal para tener una reingeniería administrativa, además de generar tiempos establecidos para los procedimientos que deben que tener los jueces. No es posible que los ciudadanos tengan que esperar procedimientos larguísimos para poder sentenciar en el Estado de México. Cuando hablo de reingeniería administrativa, hablo también de austeridad republicana, pero aclaro, cuando digo de austeridad y reducción de salarios, no es para nuestros trabajadores. Tengo que aclararlo muy bien aquí. Tengan certeza de esto. El Partido del Trabajo nunca irá en contra de los trabajadores y siempre los acompañará fortaleciendo sus derechos y apoyando las causas justas, dignas las causas justas y dignas de lucha. Comento también que nuestra reforma prevé la eliminación del haber de retiro para magistrados, ya que tiene cifras elevadísimas. Acabo diciendo que esta reforma se la debemos a nuestro pueblo mexiquense. Tenemos que regresarles lo que les hemos arrebatado, lo que se les ha arrebatado, sus derechos y acceso a la justicia en este estado donde ha sido un imperante la impunidad en materia de justicia. Regresemos sus derechos a los mexiquenses que tanto hace falta. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras. Es cuanto, presidente. Le solicito que mi intervención y que la iniciativa quede establecida en el diario de debates y en la Gaceta Parlamentaria. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Gracias, diputado. Se atiende su petición y se registra la iniciativa.